David y Goliat. En el pequeño pueblo de Belén vivía un joven llamado David, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos mayores se quedaban en casa o se preparaban para trabajos importantes, David pasaba sus días al aire libre cuidando las ovejas de su padre. Caminaba por valles verdes y colinas suaves, mirando el cielo y sintiéndose cerca de Dios en los campos silenciosos. Nadie a su alrededor sabía que Dios ya estaba guiando a este pequeño pastor hacia un futuro muy especial. Cuando David cuidaba las ovejas a solas, a veces el peligro llegaba en silencio desde las colinas y los lugares oscuros cercanos. Los animales salvajes intentaban llevarse las ovejas, pero David no huía ni las abandonaba. Se mantenía firme y hacía todo lo posible por protegerlas, confiando en que Dios lo ayudaría. En esos momentos tranquilos pero difíciles, David aprendió a ser valiente y a confiar en Dios. Un día, Dios envió a un hombre llamado Samuel a Belén para visitar a la familia de David. Samuel miró a los hermanos mayores de David, que eran altos y fuertes, y pensó que uno de ellos debía ser el elegido. Pero Dios le mostró con ternura que Él no elige a las personas por su apariencia exterior. Dios eligió al joven David, mostrando que Él mira más al corazón que a cualquier otra cosa. Delante de su padre y de sus hermanos, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David para mostrar la elección de Dios. Desde aquel día, David fue escogido para un papel importante, aunque todavía era muy joven. Sin embargo, nada cambió de inmediato, y David regresó a los campos como antes. Confiaba en que el plan de Dios se cumpliría en el momento correcto y esperó con paciencia. Algún tiempo después, comenzó una gran batalla entre el pueblo de Israel y sus enemigos. Los dos grupos se colocaron en colinas opuestas con un amplio valle entre ellos. Día tras día, los soldados se cansaban y tenían miedo, sin saber qué hacer a continuación. El temor llenó el campamento y nadie quería dar el primer paso. Cada mañana y cada tarde, un enorme guerrero llamado Goliat salía al valle. Era mucho más alto y fuerte que los demás y llevaba una armadura pesada. Goliat gritaba con fuerza, burlándose de los soldados y ridiculizando a su Dios. Los soldados escuchaban con miedo y se sentían más pequeños cada vez que oían su voz. En Belén, el padre de David le pidió que llevara comida a sus hermanos en el campamento. David obedeció con gusto y viajó hasta el lugar donde estaban los soldados. Al llegar, escuchó fuertes gritos que venían del valle. David vio a los soldados temblar y se sintió inquieto por lo que estaba presenciando. David comenzó a preguntar a los soldados por qué nadie hablaba ni avanzaba. No podía entender cómo podían permanecer en silencio mientras se burlaban de Dios. Algunos soldados se rieron de David y pensaron que solo era un muchacho imprudente. Pero David creía que confiar en Dios era más importante que tener miedo. Las palabras de David llegaron al rey, y David fue llevado a la tienda real. David habló con calma y dijo que nadie debía perder la esperanza por causa del enemigo. El rey miró a David y se preocupó porque era joven y pequeño. David explicó cómo Dios lo había ayudado antes y cómo lo ayudaría otra vez. El rey intentó proteger a David dándole una armadura pesada para que la usara. Pero David apenas podía moverse y sentía que no le quedaba bien. Así que se la quitó y eligió en su lugar unas piedras sencillas de un arroyo cercano. David decidió confiar plenamente en Dios, sabiendo que la victoria no viene de la armadura.
Con una simple honda en una mano y su cayado de pastor en la otra, David bajó lentamente al amplio valle de Elá hacia el gigante que lo esperaba. Cuando Goliat vio acercarse a un muchacho tan joven, sin armadura ni espada, estalló en carcajadas burlonas. Gritó palabras llenas de ira y terribles amenazas, seguro de que la batalla ya era suya. Pero David no se detuvo ni retrocedió, porque su valentía venía de confiar en Dios y no del miedo al gigante. De pie con firmeza en el valle, David alzó la voz para que ambos ejércitos pudieran escuchar sus palabras. Dijo que el gigante venía con armas, pero que él venía confiando en el nombre del Señor que gobierna sobre todo. David declaró con valentía que Dios mostraría a todos que la verdadera victoria no viene de espadas ni de la fuerza. Cuando sus palabras resonaron en el valle, ambos ejércitos quedaron en silencio, asombrados por la fe de este joven pastor. Sin esperar más, David comenzó a correr hacia adelante, con el corazón firme y lleno de confianza en Dios. Mientras corría, metió la mano en su bolsa y eligió con cuidado una piedra lisa, como había hecho muchas veces al cuidar las ovejas. David hizo girar su honda con manos expertas, concentrándose no en el gigante, sino en la ayuda de Dios. En el momento perfecto, soltó la piedra, confiando en que Dios guiaría su camino. La piedra voló rápidamente por el aire y golpeó a Goliat con fuerza en la frente. El poderoso gigante se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo con gran estruendo. Por un momento, todo el valle quedó en silencio mientras todos miraban sin poder creer lo que había ocurrido. Entonces el pueblo de Israel comprendió que Dios mismo les había dado la victoria por medio de un joven pastor. Después de la batalla, David se hizo conocido en toda la tierra, y la gente cantaba canciones sobre su valentía y la ayuda de Dios. El rey Saúl llevó a David al palacio y le dio responsabilidades importantes en el ejército. Pero a medida que el éxito de David crecía, los celos comenzaron a llenar en silencio el corazón del rey. Durante muchos años difíciles, David aprendió a servir con fidelidad y a confiar en Dios incluso cuando la vida parecía injusta. Cuando más tarde el rey Saúl murió en batalla, Dios comenzó a cumplir la promesa que había hecho a David hacía mucho tiempo. La gente de la tribu de Judá fue la primera en venir y ungir a David como su rey en la ciudad de Hebrón. David los gobernó con humildad, recordando que el liderazgo era un regalo de Dios y no una recompensa ganada. Siguió esperando con paciencia mientras Dios completaba su plan paso a paso. Con el tiempo, los líderes de todas las tribus de Israel se reunieron para reconocer a David como su verdadero rey. Con alegría y celebración, lo ungieron como rey de toda la nación. David estableció su trono en Jerusalén, que llegó a ser conocida como la ciudad de David. Desde allí, guió al pueblo para seguir a Dios juntos como una sola nación. Incluso siendo rey, David nunca olvidó los días en que era un joven pastor cuidando ovejas en los campos. Sabía que Dios era el verdadero rey y que él solo era un servidor elegido para guiar con cuidado. David gobernó con fe y humildad, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión. Su vida mostró que la verdadera fuerza y la victoria vienen de confiar en el Señor.